Well, praise God and good evening, everyone. Welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Bienvenidos todos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. And the messages that we share, as you can see, they are bilingual and they're also recorded, as is this one, and they're uploaded to our website. Y los mensajes, como pueden ver, son bilingües, son grabados y son subidos a nuestro sitio en la red. And if you're visiting with us for the first time, let me quickly put this up on the screen. Si usted está con nosotros por primera vez, permítame mostrarle esta información en pantalla. Our website is at the bottom left here, sermononline.org. Nuestro sitio en la red lo pueden ver a mano izquierda en la pantalla, sermononline.org. And if you go there, you can find many of the past sermons. You can either listen to them online or you can download them to listen to later. Si usted visita nuestra página, puede escuchar los mensajes que han sido grabados hasta ahora. Puede escucharlos en el sitio o también puede descargarlos. There are a number of books and resources that are available for free download digital copies of books. Y hay un sinnúmero de recursos y panfletos disponibles de forma gratuita que usted puede descargar. So if you've not visited the website, I would suggest that you check that out. Si usted no ha visitado nuestra página, le animo a que lo haga. We also have a smaller audience that is live on Zoom. Y también tenemos una pequeña audiencia que está en vivo a través de Zoom. If you would like to be included in that, you can email us at the address shown here, choose2roads@gmail.com. Si usted quiere pertenecer a ese grupo por Zoom, puede escribir un mensaje a la dirección de correo electrónico que ven a mano derecha en la pantalla. En inglés significa escoger dos caminos, choose2roads@gmail.com. Now, we are coming toward the end of what looks like it's going to be a 12-week discipleship course. Y estamos acercándonos al final de lo que parece que va a ser un curso de discipulado de 12 semanas. Which we began way back in August. El cual comenzamos por allá en agosto. And it's still not too late. If you're just joining us, you can go back and listen to all of the previous studies. Y no es muy tarde, si usted nos está escuchando por primera vez, usted puede escuchar los episodios anteriores. And we're not following exactly, but the basic outline of this series follows a book that was written by Pastor Tom and myself called Foundations of the Christian Life. Y aunque no lo estamos siguiendo de forma exacta, el estudio está fundamentado en estos libros que ven en pantalla, los cuales escribimos el pastor Tom y yo unos años atrás. Se llama Fundamentos de la Vida Cristiana. As you can see, it's available both in English and Spanish. You can download it, the digital PDF file for free at sermononline.org. Y como puede ver, está disponible en inglés y en español. Pueden descargar la versión digital de forma gratuita en nuestro sitio en la red. Now, last week, we had an amazing move of the Holy Spirit at the end of our meeting. Semana pasada tuvimos un mover maravilloso del Espíritu Santo al final del servicio. And I can assure you, we don't try to stir things up or make things happen. We are looking for the Holy Spirit to lead us, to guide us, and to move in our midst. Y yo le puedo asegurar que nosotros de nuestra propia cuenta no intentamos hacer que cosas sucedan, sino que genuinamente estamos buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo en nuestros medios. If you were here at the end last week, you may have heard some things that seemed a little strange, or maybe you've never seen or heard before. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, al final del servicio, quizás escuchó cosas que parezcan extrañas y nunca las había oído. But we actually had several people that received the baptism in the Holy Spirit at the end of the meeting. Pero de hecho tuvimos varias personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo al final del servicio. And one is with us tonight online from Venezuela. We'd like for her to come and share a quick testimony of what happened last week.
Y una de ellas está con nosotros en vivo desde Venezuela y nos gustaría que compartiera un testimonio de forma breve con nosotros. Let me double check. Yes, Clelia Mendoza from Venezuela. Clelia Mendoza, de Venezuela. Bendiciones. Bendiciones. Clelia, recuerde que la voy a estar traduciendo al inglés, así que me da un tiempo para traducirlo, ¿ok? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, el día lunes en el estudio de la imposición de manos, Last este, Monday study about imposition of hands. ya desde antes yo estaba orándole al Señor para recibir el bautizo del Espíritu Santo. I have been Ya yo praying. tengo, I'm sorry, perdone. I've been praying for the baptism of the Holy Spirit. ya yo tengo 3 años en el Evangelio I've been in the gospel for 3 years already, y no tenía el bautizo del Espíritu Santo ni hablaba en lenguas. and I didn't have the baptism of the Holy Spirit nor spoke in tongues. El lunes, en la noche, cuando estaba en el estudio, coloqué Last mis Monday night manos, continúe, hermana, disculpe. coloqué mis manos en la pantalla de mi celular, cerré mis ojos y comencé a hablar en lenguas. Last Monday night, I closed my eyes, lay my hands on the cell phone screen, and I started to speak in tongues. Y no he parado de hablar en lenguas orando todos los días. And I haven't Gloria a stopped Dios. speaking. And I haven't stopped speaking in tongues every day. Glory. to the Hallelujah. Lord. El día lunes, el día martes en la mañana, me levanté a orar en lenguas y a orar en especial por un familiar que tenía 6 meses en una silla de ruedas. And Y Tuesday after that meeting, I woke up in the morning. I started to pray in tongues for a relative of mine that's confined to a wheelchair. Y de manera sobrenatural, como solo Dios lo puede hacer, se paró sola de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Y esta persona es familiar suya. Sí, es prima. Okay, this is a cousin of mine, and this person stood up from the wheelchair and started to walk. Amen. We lose her? Amén. No, she's still Okay. there. Además, estamos escuchando, amén. Bueno, comenzó, ya se levanta, ya camina sola. Y But this person fue is able to move. sobrenatural porque ya el diagnóstico de ella era como de Alzheimer, demencia senil y bueno, ya camina. And this person is now able to move around. Her prognosis was guarded, Alzheimer, and some dementia also. But now this person left the wheelchair and moves around. Praise God. Gloria a Dios. El pastor Tom sabe del caso porque varias veces yo me he comunicado con él para que oráramos por ella. And Pastor Tom knows the case because several times I have communicated with him to pray for her. Amen. La Amén. gloria Praise para el God. Señor. Glory to God. Gracias, hermana. Let's pray and praise God tonight. Oremos y alabemos a Dios esta noche. Father, we thank you that we can do nothing apart from you. Padre, te damos gracias que no podemos hacer nada aparte de ti. We depend on you. We trust in you. We look to you for everything. Dependemos de ti, confiamos en ti, dependemos de ti para todo, Señor. And we thank you, Lord, for the marvelous way you're moving. Y te damos gracias, Señor, por la forma maravillosa en que te mueves. And we pray that in these meetings, we would never get in the way of the Holy Spirit, and we would allow the Holy Spirit to move however he wants to. Y oramos, Señor, que en estos servicios no interfiramos con el Espíritu Santo, sino que permitamos que el Espíritu Santo sea el que dirija y el que se mueva. Have your way tonight. Que sea tu voluntad esta noche. Lord, bless each and every one that has joined us on Facebook, on Zoom, or even those who will be listening
to the recording in a later time. Bendice a aquellos que están en vivo, aquellos que nos escuchan por Zoom y aquellos que van a escuchar el mensaje grabado más adelante. Let everything bring glory and honor and praise to you, Father, and to Jesus, your Son, and to the Holy Spirit. Señor, permite que todo lleve gloria a tu nombre, al Espíritu Santo y a tu Santo Hijo Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. All right, we want to keep moving here. We're hoping we're going to hit that target of 12 weeks to complete this discipleship course. Así que vamos a empezar a agilizar un poco esto y esperamos cumplir el propósito de completar el estudio en 12 semanas. But that depends on the Holy Spirit. Pero esto depende del Espíritu Santo. We're not going to try to get in his way. No vamos a intentar por pararnos en el medio. Now, I want us to go to the verse of scripture that we began with in Hebrews chapter 6. Quisiera que volviésemos a la porción de la Escritura con la cual comenzamos en Hebreos capítulo 6. And we read about these foundations or basic doctrines of the Christian faith. Y aquí es donde vemos estos fundamentos o rudimentos de la fe cristiana. I'm just going to read Hebrews 6, 1 and 2 again. Voy a leer solamente Hebreos 6, versos 1 y 2, nuevamente. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. We have broken this down into 7 doctrines or teachings. Y hemos dividido esto en 7 doctrinas o enseñanzas. Repentance from dead works, Arrepentimiento de obras muertas, faith toward God, la fe en Dios. and then notice the next one is doctrine of baptisms. Y note que la siguiente es doctrina de bautismos. And we see clearly throughout the New Testament 2 foundational baptisms, baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Y vemos de forma clara en todo el Nuevo Testamento 2 distintas doctrinas de bautismos, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. So those were doctrines 3 and 4, Así que esas fueron las doctrinas 3 y 4 which we have already covered. que ya cubrimos. And last week we completed the 5th one, laying on of hands. Y la semana pasada cubrimos la quinta, que es la imposición de manos. If you missed that meeting, you really need to go online and listen to it, because very few people have ever even heard teaching on laying on of hands. Y si usted se perdió de ese estudio, usted de verdad debe escucharlo, porque pocas personas han escuchado la doctrina de la imposición de manos. And I think we were able to see last week why it's in this list. This is an extremely important and powerful practice that God has given to us to use in the church. Y creo que pudimos ver de forma clara la semana pasada por qué esta doctrina está en la lista, que es un principio sumamente poderoso en la doctrina de Jesucristo. And basically, all I'm going to say is we saw that through physical contact, there is a transfer or impartation of spiritual power. Y lo que voy a resumir es que a través del contacto físico hay una transferencia de poder espiritual. God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. He's not restricted in any way. Él no tiene restricción alguna. And we saw that even in the ministry of Jesus and the apostles, they didn't always lay hands on people to receive the Holy Spirit
or to receive healing or gifts or some other impartation of power. Y vimos en el ministerio de Jesucristo y sus apóstoles que no siempre había imposición de manos para recibir sanidad, recibir el Espíritu Santo o algún don espiritual. Jesus spoke a word, and people miles away were raised from the dead or healed. Y Jesús hablaba la palabra y gente muy lejos eran levantados de los muertos o sanados. Peter was in the middle of his sermon, and the Holy Spirit fell on Cornelius and all those that were listening in his house. Pedro estaba a mitad de un mensaje y el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que estaban bajo su techo. But Jesus established this, and it is a basic doctrine, this practice of laying on hands to impart something spiritual. Pero Jesús nos dejó esto y es una doctrina importante, la de imposición de manos. At the end of Mark 16, Jesus said, "These signs will follow all those who believe." Al final de Marcos 16, Jesús dice, estas señales tendrán los que creen. They will speak in other tongues. They will lay their hands on the sick and they will recover. Hablarán otras lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. You and I don't have any miraculous power in our hands, Ustedes o nosotros no tenemos ningún poder milagroso en nuestras manos, but the Holy Spirit within us pero el Espíritu Santo en nosotros can flow and move through something as simple as touching a sick person, Pero el Espíritu Santo puede moverse a través de nosotros, a través de algo tan simple como tocar a una persona enferma, anointing them with oil, ungiéndoles con aceite. or we saw last week in one case, Paul laid his hands on handkerchiefs and people carried the handkerchiefs far away from where Paul was, and people were getting healed of sickness and demons were being cast out of people. Y como vimos anteriormente, aún los pañuelos y delantales que Pablo usaba eran llevados a personas lejos de Pablo y recibían sanidad o liberación de demonios. So be encouraged, be bold to step out in faith and lay your hands on a sick person or someone who wants to receive the Holy Spirit. Así que tenga ánimo y atrévase a dar un paso e imponer sus manos para que una persona reciba sanidad o el Espíritu Santo. Now, I hope you're still here in Hebrews 6. Before we leave, I'm going to just explain. We're moving on to doctrine number 6 tonight, which is resurrection of the dead. Si usted está todavía con nosotros en Hebreos 6, vamos a movernos esta noche a la próxima doctrina, la cual es la resurrección de los muertos. Now, I never really paid attention to this until just this week. Y yo nunca había prestado atención a esto, excepto esta semana. But notice in this list of foundational doctrines, 2 of them include the word dead or death. Pero en esta lista de fundamentos de la vida cristiana, 2 de estas enseñanzas incluyen la palabra muerte o muertos. I don't believe that's a coincidence. No creo que esto sea coincidencia. We start off with repentance from dead works. Y se comienza con arrepentimiento de obras muertas. We end with resurrection from the dead, and then immediately after resurrection comes eternal judgment. Y finalizamos con resurrección de los muertos, seguido inmediatamente por juicio eterno. And before we can talk about resurrection, Y antes de que podamos hablar de la resurrección, we have to take a little bit of time to understand, why is there death? Where did death come from? debemos separar un tiempo para entender de dónde viene la muerte. Now, it wasn't too long ago, I'm going to say probably back in July or early August, Pastor Tom gave a far deeper teaching on the different resurrections that the Bible talks about. No hace mucho, como julio o agosto, el pastor Tom dio una enseñanza bien profunda sobre las resurrecciones. And
We're not going to go into that kind of depth tonight. Y no vamos a ir a ese nivel, no vamos a profundizar tanto esta noche. We're going to look at the basics of resurrection, the importance of it in the Christian's faith, and then we'll just very briefly show that there are different resurrections that take place at different times. Y vamos a ver la importancia que tiene la resurrección, sus puntos básicos y las diferentes resurrecciones a través del tiempo. Let's go to 1 Corinthians chapter 15. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. This is sometimes called Paul's resurrection chapter. Esto a veces se le refiere como el capítulo de la resurrección del apóstol Pablo. I would encourage you to read the entire chapter on your own this week, 1 Corinthians 15. Yo le animo a que usted lea el capítulo entero esta semana, 1 Corintios capítulo 15. But we're just going to look at a few select verses here. Pero vamos a ver una selección de versos. Let's go in 1 Corinthians 15. I'm going to read verses 13 to 14. 1 Corintios 15 voy a leer los versos 13 y 14. And then 20 to 23. Y después del 20 al 23. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Leemos los versos 3 y 13 to 14, 20 to 23. 13 y 14 primero. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pasamos al verso 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Now, remember, I mentioned we need to understand, first of all, where did death come from before we can talk about resurrection? Recuerden lo que dije inicialmente, debemos entender primero de dónde viene la muerte para entonces poder hablar de la resurrección. Paul answers that very clearly here. We're going to go to some other scriptures to fill in some more detail. Pablo contesta esto de forma clara aquí y vamos a ver otras escrituras para llenar los blancos. But he's very clear. Death Pero es, came through a man. He's talking about Adam. pero él es muy claro, la muerte vino por el hombre, está hablando sobre Adán. And resurrection also came through a man, Christ Jesus. Y la resurrección también vino a través de un hombre, Jesucristo. And we will see in other scriptures that through Adam and Eve's disobedience, they brought sin and death on the whole human race. Y vamos a ver a través de una serie de escrituras cómo a través de Adán y Eva, ellos trajeron pecado y muerte a través de toda la raza humana. Jesus had to be born into this world as a human being with flesh and blood. Jesucristo era necesario que naciese en este mundo como ser humano de carne y hueso, so that he could taste death for every one of us. para que pudiese probar la muerte por nosotros. It was only because of his death Fue solo por su muerte that he could break the curse of sin, que él pudo romper la maldición del pecado, and his rising from the dead, his resurrection, y su resurrección de entre los muertos is the proof that he is the Messiah, the Son of God, the Christ,
who can give us eternal life. Es la prueba de que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que puede darnos vida eterna. Now, very often people blame God for things like sickness and death and suffering and wars and calamities. Muy a menudo la gente culpa a Dios por las enfermedades, la muerte, las calamidades. That shows really a lack of understanding of what the scripture teaches us. Eso muestra una falta de entendimiento ante lo que las escrituras nos enseñan. We have to go all the way back to the beginning in the first book of the Bible, Genesis. Tenemos que ir al principio, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. The book of Genesis is the book of beginnings, El libro de Génesis es el libro de los comienzos. and it's a very important book for you and me to study and to understand, Es un libro muy importante para ti y para mí que estudiemos y entendamos, because it answers these questions. Why do people die? Where did death come? Where did sickness come from? porque enseña estas cosas, de dónde viene la muerte, de dónde viene la enfermedad, Why is there evil in the world? por qué hay maldad en el mundo. Did God bring death and evil and all this stuff, or is there some other explanation for evil, darkness, sin, and death? ¿Fue Dios el que trajo la muerte, la maldad? ¿O hay otra explicación que muestra de dónde viene la maldad, el pecado, la We maldición? read how God created the heavens and the earth, Y leímos cómo Dios creó los cielos y la tierra. but also in Genesis 1, it gives us specific detail about where man and woman came from. Y también en Génesis capítulo 1 nos da información, detalles de dónde vinieron el hombre y la mujer. God made man in his own image and likeness. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. He placed him in paradise. You know about this, in the middle of the Garden of Eden. Y él puso al hombre en el paraíso, en el medio del huerto del Edén. Ustedes saben esto. There were two very important trees in that garden, in addition to all the other beautiful fruit-bearing trees. Habían dos árboles muy importantes en ese huerto, en adición a todos los otros árboles frutales. The tree of life El árbol de la vida and the tree of the knowledge of good and evil. y el árbol del conocimiento del bien y el mal. God's intention for man Y la intención de Dios para el hombre was that he would walk in fellowship with him. He would always obey whatever God told him, and he would eventually eat from that tree of life. que él habría de caminar con Dios, obedecer a Dios y eventualmente habría de comer de esos árboles And live forever. y vivir para siempre. No, not árboles, the tree of life. No. Sorry. Que eventualmente iba a comer del árbol de la vida y vivir para siempre. God then warned Adam, don't eat from the tree of knowledge of good and evil. Y le advirtió Dios a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Listen to me carefully. This is so important. Escúcheme con cuidado, esto es muy importante. He told Adam, if you eat from that tree, you will surely die. Y él le dijo a Adán, si tú comes de ese árbol, por cierto morirás. It's the first mention in the Bible of death. Es la primera mención en la Biblia de la muerte. Very interesting. Tree of life, Muy interesante, el árbol de la vida, but a warning, if you don't listen to me, you will surely die. y una advertencia, un aviso, si no me escuchas, por cierto morirás. Well, we know the rest of the story. Sabemos el resto de la historia. God formed Eve out of Adam's side. Y Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Along comes the serpent, the devil, Y aquí viene la serpiente, el diablo. and he deceives both Eve and Adam. They eat from this tree. Y él engaña a Eva y a Adán y terminan comiendo de este árbol.
Doesn't sound like that big of a deal. I mean, come on, don't eat from that tree. Whoops, I did. Y no suena como una gran cosa, ¿sabes? No, no vayas a comer de ese árbol, But this was a huge deal. pero esto era un asunto de extrema importancia. Yeah. The moment they ate that fruit, they died spiritually. El momento en que ellos comieron esta fruta, ellos murieron espiritualmente. When God made us in his own image, he made us with three parts: body, soul, and spirit. Cuando Él nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo en tres componentes: el cuerpo, alma y espíritu. The very moment after they had eaten that fruit, they died spiritually. En ese momento que ellos comen de esta fruta prohibida, ellos mueren espiritualmente. They were cut off from the presence of God. They had no more intimate fellowship with God. Y fueron cortados de la presencia de Dios, ya no tenían comunión íntima con Dios. And although they lived a number of years after that in their physical bodies, Y aunque ellos vivieron un sinnúmero de años después en sus cuerpos físicos, they were like dead men walking. eran como, es un dicho en inglés, estaban destinados a morir. They were already dead inside, Ya estaban muertos por dentro, even though their bodies were still alive. aunque sus cuerpos todavía tenían vida. Paul uses that same terminology when he writes to the Ephesians. He says, you were once dead in your sins and trespasses. Y Pablo utiliza ese lenguaje cuando él escribe a los Efesios, diciéndole, ustedes estaban en un tiempo muertos en sus delitos y pecados. This is why Paul said that death came through Adam. It didn't come from God. Y es por eso que Pablo dice que la muerte vino por Adán, no vino de Dios. It was the consequence of Adam and Eve's disobedience of God. Es la consecuencia de Adán y Eva desobedeciendo a Dios. And God's warning, if you eat of it, you will surely die, came to pass. Y la advertencia que Dios les hizo, si comes de él vas a morir, aconteció. And we learn in Romans 5, I'm not going to take a lot of time with this, but you can study it on your own. Let's go to Romans 5 real quick. Y sin invertir mucho tiempo en esto, usted puede leerlo, estudiarlo por su cuenta. Vayamos a Romanos capítulo 5. One verse should be sufficient. Un verso debe ser suficiente. You can read the whole chapter on your own to fill in more details, but Romans 5, verse 12. Verso 12 de Romanos 5, usted puede leer después el capítulo entero para su referencia. Remember, we read at the beginning tonight from 1 Corinthians 15 that death came through Adam. Recuerde que leímos anteriormente en 1 Corintios 15 que la muerte vino por Adán, But this explains it more clearly. pero esto lo explica lo que vamos a ver más claramente. Therefore, just as through one man, that's Adam, sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Elsewhere in Romans, Paul explains the wages of sin is always death. Y a través del libro de Romanos, Pablo repite que la paga del pecado es muerte. So the reason there's death in our world Así que la razón por la cual hay muerte en nuestro mundo, plants die, animals die, people die. las plantas mueren, los animales mueren, la gente muere, It's because of sin. es por causa del pecado. I'm not saying because they committed a sin, God struck them dead. Yo no estoy diciendo que porque ellos cometieron un pecado, Dios los mató allí mismo. As we just read, death spread to all mankind because of Adam and Eve's original sin. Y como explicamos anteriormente, la muerte se regó a través de toda la raza humana por causa del pecado de Adán y Eva. So if you ever have any question about how serious sin is,
Si alguna vez se cuestiona cuán serio el pecado es, Remember, through one man, through one single disobedience, his sin brought a curse on the whole creation, and it spread sin and death to all other human beings. recuerde que por un hombre, por el pecado de un solo hombre, trajo la maldición a toda la creación y trajo la muerte a todos los seres humanos. In another place in Romans, Paul is very, very clear. All have sinned. En otro lugar de Romanos, Pablo es muy claro diciendo, por cuanto todos pecaron. This disease of sin spread throughout the whole human race. Esta enfermedad del pecado se regó a través de toda la raza humana. That's why the Bible can boldly declare it's appointed unto man once to die. Y es por eso que la Biblia afirma que está establecido para el hombre que muera una sola vez. You know, when you have a doctor's appointment or a dentist's appointment, you write on the calendar there, oh, October 30th at 9:30 p.m. Cuando usted tiene una cita médica, usted escribe, por ejemplo, en el calendario, el 30 de octubre a las 9:30 a.m. Well, I hate to break this to you tonight, but we all have an appointment. Lamento informarle que todos nosotros tenemos una cita. We're all going to die. Todos nosotros vamos a morir. The only exception, and we'll have to wait till we get to this a little later tonight, is in the rapture where living saints are caught up to meet Jesus Christ in the air. La única excepción que vamos a verla más adelante es cuando los santos que todavía se encuentren vivos en el rapto van a ser arrebatados con Jesucristo. And maybe there's someone listening tonight online, or maybe you know someone who's real macho and tough, and they're like, I'm not afraid to die. Y quizás usted conoce a alguien, quizás usted está escuchando ahora o conoce a alguien que va a escuchar que es un super macho y dice, yo no le tengo miedo a morirme. Let's check that out with the scriptures. Vamos a contrastar esto con las escrituras. Hebrews chapter 2. Hebreos capítulo 2. Let's read verses 14 and 15. Leamos los versos 14 y 15. Since the children have flesh and blood, he, Christ, also shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Now, we saw at the beginning of this study that the first two doctrines, repentance from dead works and faith toward God, they're sort of like two sides of the same coin. Y vimos al principio del estudio que el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios son como las dos caras de la misma moneda. You can't really separate one from the other, because as you're turning from sin and darkness, you're turning to God and the light. Y no puedes separar uno del otro, porque según tú te volteas, le das la espalda a las obras muertas y al pecado, tú estás volviéndote hacia Dios. We're going to see that these last two doctrines work in the same way. Y vamos a ver que estas últimas dos doctrinas trabajan de la misma manera. Although they are different, you really can't separate one from the other. Aunque son diferentes, en realidad no puedes separar la una de la otra. Because the purpose of resurrection is immediately following it comes judgment. Porque el propósito de la resurrección es inmediatamente seguido por juicio eterno. And maybe, you know, there's some tough guy out there that says, oh, I'm not afraid to die. Y quizás hay alguien allá afuera muy macho diciendo, yo no tengo miedo de morir. Oh, but my friend,
please stay with us because it's what happens after death that is the most frightful thing you've ever heard of. Pero, amigo mío, permanezca con nosotros escuchando porque es lo que sucede después de la muerte lo que atemoriza. When Judgment Day comes, when it's time for eternal judgment, Cuando el juicio eterno, cuando llegue ese momento, it is so scary. es tan atemorizante. We'll read in the scriptures that even heaven and earth flee away. They're trying to run away from this terrible day of God's judgment. Y vamos a ver en la escritura que aún el cielo y la tierra huyeron de este evento. So sin is what brought death. Así que el pecado es lo que trajo la muerte. And we read here in verse 14 that before Christ died on the cross, Y leímos ahora mismo en el verso 14 que antes de Jesús morir en la cruz, Satan, the devil, had the power of death. Satanás, el diablo, tenía el poder de la muerte. But Jesus, in his humanity, Pero Jesús en su humanidad went to the cross and tasted death for all sinners. fue a la cruz y probó la muerte por todos los pecadores. But he did something else. Pero hizo algo más. He destroyed him who holds the power of death, that is, the devil. Destruyó a aquel que tenía el poder sobre la muerte, esto es, al diablo. So it's very important to understand the origin of death. Así que es importante entender el origen de la muerte. It was the direct result of Adam's disobedience, his sin. Fue el resultado directo de la desobediencia de Adán, su pecado. And it wasn't something that Adam and Eve could keep to themselves. It was passed on to every human being after that. Y no era algo que Adán y Eva pudieran limitarlo solamente a ellos, sino que pasó a toda la raza humana. Now, later in chapter 15 of 1 Corinthians, Y más tarde, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Paul uses the word enemy when he talks about death. Pablo utiliza la palabra enemigo cuando se refiere a la muerte. Death is our enemy. La muerte es nuestro enemigo. Nobody in their right mind likes death. Nadie en su mente, en su sano juicio, le gusta la muerte. Many of you have experienced the loss of a close loved one. That's not fun. We hate death. Quizás usted ha experimentado la pérdida de un ser querido y eso es algo detestable, es algo que lastima, duele. We'll do anything to avoid it or to postpone it. And only someone that is completely out of their right mind wants to kill themselves. Y es algo que hacemos lo posible por evitarlo, posponerlo. Quizás alguien que no esté en su sano juicio sería la persona que quisiera quitarse la vida. Remember, two of the basic foundational doctrines have the word dead or death in them. Así que dos de los fundamentos de la vida cristiana tienen la palabra muerte o muertos en ellas. Repentance from dead works is the beginning of this great salvation process. El arrepentimiento de obras muertas es el comienzo de esta gran salvación. The resurrection from the dead, La resurrección de los muertos, because Jesus was the first to rise from the dead, porque Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos. he gives us hope that he conquered both sin and death. Nos da la esperanza de que Él conquistó ambas cosas, el pecado y la muerte. Now, let's talk a little bit more specifically about Christ's resurrection. Y hablemos un poco más sobre la resurrección de Cristo. We just read in Hebrews 2 why he had to die, why he had to taste death like any other human. Y acabamos de leer en Hebreos por qué Él tuvo que morir, por qué tuvo que probar la muerte como todos los humanos. Scripture is very clear. He died for our sins.
La escritura es muy clara. Él murió por nuestros pecados. There was no other reason for Jesus dying on the cross. No había otra razón para Jesús morir en la cruz. He was sent by the Father to be a sin offering, to die in our place, the Lamb of God who would take away the sins of the world. Él fue enviado por Dios el Padre para tomar nuestro lugar y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. But resurrection from the dead is so important. Pero la resurrección de los muertos es tan importante. Our salvation, as we already read in 1 Corinthians 15, it depends on it. Nuestra salvación, de la cual leímos en 1 Corintios 15, depende de ello. If Christ isn't risen from the dead, Si Jesucristo no resucitó de los muertos, we're wasting our time here tonight. estamos desperdiciando nuestro tiempo aquí esta noche. If Christ isn't risen from the dead, our faith is in vain, our preaching and teaching is useless. It's all a waste of time. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es en vano, nuestras enseñanzas son inútiles, estamos desperdiciando el tiempo. But the good news of the gospel is, but Christ has indeed been raised from the dead. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo resucitó de los muertos. He's risen. Él resucitó. He's alive forevermore, and he now holds the keys of death and hell. The devil doesn't have them anymore. Él vive por siempre jamás. Y ahora Él tiene las llaves de la muerte. El diablo ya no las tiene. This is so important. Esto es tan importante. Actually, let's go very quickly to Romans again, chapter 10. Vayamos a Romanos brevemente, capítulo 10. Many of you know these scriptures, but let's read them. Muchos de ustedes conocen estas escrituras, pero leámoslas. Romans 10, verses 9 and 10, you often hear them in altar calls or appeals for salvation and so forth. Romanos 10, versos 9 y 10. A menudo usted oye estas escrituras en llamados al altar, llamados a salvación. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Notice, Paul keeps it simple. Noten que Pablo lo pone simple. Two basic conditions for any sinner to get saved. Dos condiciones básicas para cualquier pecador ser salvo. What does he say? ¿Qué dice? Oh, you got to start going to church every week. You have to memorize the Bible. You have to do all kinds of good works. Tienes que ir a la iglesia todas las semanas, tienes que memorizar la Biblia, tienes que hacer todo tipo de buenas obras. No. What needs to happen is, number one, you have to confess with your mouth that Jesus is now the Lord of your life. No, sino que tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es Señor. And notice how important resurrection is, and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, then you'll be saved. Y noten cuán importante la resurrección es, que continúa el verso diciendo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. So our salvation actually hinges on our faith in the resurrection of Jesus Christ. Así que nuestra salvación pivotea sobre la resurrección de Jesucristo. And we could talk for hours about that. Y We just don't have time tonight. pudiéramos hablar por horas sobre esto, pero no hay el tiempo esta noche. But Jesus arose triumphant and victorious from the grave. Pero Jesucristo se levantó triunfante y victorioso del sepulcro. He overcame sin. Él venció al pecado, He overcame the devil.
venció al diablo, he overcame hell, venció al infierno and he overcame death. y venció a la muerte. Again, that's why when John saw him in his glory on the Isle of Patmos, he was holding the keys of hell and death. Y una vez más, es por eso que cuando Juan lo ve en su gloria, mientras él estaba en la isla de Patmos, Jesús tenía And- las llaves del Hades y de la muerte. Romans chapter 1 says, because of his resurrection, Romanos capítulo 1 dice que por su resurrección, Jesus was declared to be the Son of God with power. Jesucristo fue declarado ser hijo de Dios por su poder. All of creation was made aware of the fact that this is God's Son. Toda la creación fue alumbrada con el conocimiento de que este es el Hijo de Dios, Because he triumphed over death, he overcame the grave. porque él triunfó sobre la muerte, él venció la tumba. Again, coming back to 1 Corinthians 15, De nuevo, volviendo a 1 Corintios 15, Paul says, if that didn't happen, Pablo dice que si esto no pasó, if this is something that was just made up by some religious people, if Jesus didn't really rise from the dead, si esto fue algo inventado por gente religiosa, si Jesucristo no resucitó de los muertos, our faith is useless, nuestra fe es inútil, we're still in our sins, todavía estamos en nuestros pecados, all we have to look forward to is death and eternal damnation. todo lo que nos queda por esperar es muerte y maldición eterna. And even all those so-called Christians who died believing this, if it didn't really happen, they died in vain and they're lost also. Y todos estos cristianos que ya murieron creyendo en todas estas cosas, si es verdad que Jesús no resucitó, pues But ellos Paul- también perdieron. But Paul comes back emphatically with this statement, but Christ has indeed been raised from the dead. Pero Pablo afirma con toda certeza que Jesús de hecho resucitó de los muertos. And even after his resurrection, we've talked about this before, Y aún después de su resurrección, y hemos hablado de eso anteriormente, let's go to Acts chapter 1 very quickly. vayamos a Hechos capítulo 1. After Jesus rose from the dead, he didn't immediately ascend back to heaven. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, él no ascendió al cielo inmediatamente. He stuck around for another 40 days. Él se mantuvo aquí abajo por unos 40 días. And notice why. Y noten por qué. In Acts chapter 1, Hechos capítulo 1, verse 3, verso 3. it says, after his suffering, he showed himself to these men, that's the apostles, and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, y está hablando de los apóstoles, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Now, we know about a few of those from the Gospels, particularly in the Gospel of John. Y sabemos, conocemos un par de ellos, pero podemos ver el Evangelio de Juan, The famous one where Jesus appears to so-called doubting Thomas. uno de ellos, por ejemplo, cuando Jesús se le aparece a Tomás, que dudaba que él había resucitado, Who had said, unless I put my hands into his wounds and touch his side, I will not believe in him. el cual dijo, si yo no metiera mi dedo en las marcas de las manos o mi mano en su costado, yo no voy a creer. Well, after he had been raised from the dead, Jesus paid a visit to the disciples and particularly to Thomas to give him a convincing proof that he was alive. Y después de haber resucitado de los muertos, Jesús le hace una visita a los apóstoles y en particular a Tomás para presentar prueba de que él de hecho estaba vivo. You know, people often ask us, how can you believe this
story about Jesus dying on the cross and being buried and raised from the dead. It was probably just made up by the disciples, and they spread it around to start a new religion. Y hemos escuchado personas preguntarnos, ¿cómo puedes tú creer esta historia de Jesús ser crucificado, morir y resucitar? Es probablemente una historia que se inventaron los apóstoles y la regaron por todo el mundo. Well, on the surface, that might sound kind of reasonable, En la superficie esto quizás suene algo razonable, but when you dig a little bit deeper, it's completely ridiculous. pero cuando usted profundiza un poco más, es completamente ridículo este pensamiento. There were hundreds of eyewitnesses who saw him dead, and then they saw him alive again. Habían cientos de testigos oculares que lo vieron morir y después lo vieron vivo. Throughout the book of Acts, they actually refer to the apostles as witnesses of his resurrection. Y a través del libro de los Hechos se les refiere a los apóstoles a menudo como testigos de su resurrección. You know, when you see a crime, you might be called into court as a witness to testify as to what you saw. Si usted ve un crimen, quizás usted es citado a corte para que usted sirva como testigo de lo que usted vio. Well, Peter, James, and John, Paul, and all these guys, they were ready to die testifying that Jesus rose from the dead. Bueno, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, ellos estaban prestos a ir a la muerte para testificar que Jesucristo se levantó de los muertos. Okay, let's go back to 1 Corinthians 15. Volvamos a 1 Corintios 15. Let's start from verse 1 now and find out just why they were so bold in their faith and their preaching of the resurrection of Jesus. Y vamos a ver por qué los apóstoles estaban tan firmes, valientes en su convicción. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter, then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Primera de Corintios 15, versos del 1 al 6. Ujú. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Now, most of us have probably had to take some kind of a history course in school. La mayoría de nosotros hemos tenido que tomar algún curso de historia en la escuela. And depending on what country you come from, you learn about important people who helped shape that country. Y dependiendo del país del cual usted proceda, usted estudió sobre personas que ayudaron a la fundación de ese país en el cual usted vive. Here in the U.S., we learn about George Washington, Abraham Lincoln, and many other important people who lived and died. Y aquí en los Estados Unidos aprendemos de George Washington, Abraham Lincoln y personas que fueron importantes para la fundación de esta nación que ya murieron. All of that history is collected from eyewitnesses. Y toda esta historia es acumulada, obtenida por testigos oculares. Yeah,
So someone who is actually there that saw the battle and they saw how so-and-so was killed, that gets transferred into a historian's hands and it ends up in a history book. Y que una persona que fue testigo presencial, que vio a cierta persona muriendo en batalla, esto pasa a manos de un historiador y así es como llega hasta nosotros. I doubt that any of you have ever had any question about the facts that they list in the history books about when George Washington was born, where he died, where he's buried, what he did. Y yo dudo que ustedes tengan duda de lo que se ha escrito sobre George Washington, de cuándo nació, cuándo murió, dónde está sepultado, etcétera. Let me tell you something. Déjenme decirles algo. We have far more eyewitnesses, far more first-hand written accounts of the life, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ than any of those other historical figures. Y déjenme decirles que tenemos más evidencia, testimonios y testigos oculares de los hechos de la muerte y resurrección de Jesucristo que de estos personajes históricos que le mencioné. So it wasn't just Peter, James, and John and the other disciples. Please look at verse 6 here again. No 1 solamente Corinthians fueron, 15. no solamente fueron Pedro, Juan y Jacobo, sino fueron muchos otros. Veamos los versos nuevamente. He appeared to more than 500 at the same time. 1 Corintios 15, verso 6 dice, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez. I mean, you might be able to fool one or two people, but you can't fool 500 all at once. Pues quizás usted puede engañar una o dos personas con esto, pero usted no puede engañar 500. Jesus rose from the dead. Jesucristo resucitó de los muertos. Our Christian faith rests on that, and it's an important part of our confession. Jesus is my Lord, and I believe in my heart that he was raised from the dead. Y nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Jesucristo y es una parte importante de nuestra salvación cuando confesamos no solo como Señor y Salvador, sino que creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. By the way, most of these original disciples, and surely the apostles, De hecho, la mayoría de estos discípulos y de seguro los apóstoles, they were all willing to lose their lives as witnesses of Christ's resurrection, and they did. estaban dispuestos a perder sus vidas como testigos de la resurrección de Cristo y así fue. If you know you're spreading a lie, Si usted sabe que usted está regando una mentira, I'm sorry, but you're not going to be willing to die for it if you know it's a lie. yo lo siento, pero usted no va a estar dispuesto a morir por eso si usted sabe que es una mentira. But these guys knew what they had witnessed. They knew what they had seen. Jesus rose from the dead. Pero estos hombres sabían lo que habían creído, sabían lo que habían visto siendo testigos de la resurrección de Jesucristo. Now, because Jesus rose from the dead, Ahora, por causa de que Jesús se levantó de los muertos, resurrection is promised to you and me. la resurrección es prometida a ti y a mí. Now, let's go a little bit deeper into this. Profundicemos un poco en esto. The Bible speaks about a first resurrection and a second resurrection. La Biblia habla de una primera resurrección y una segunda resurrección. If you've been with us for studies that Pastor Tom gave a while back, you'll know that they're separated by 1,000 years. Y si usted ha estado con nosotros suficiente tiempo para haber escuchado las enseñanzas del pastor Tom al respecto, usted sabe que estas resurrecciones están separadas por 1000 años. Let me be very clear tonight. Déjeme ser muy claro esta noche. All are going to die. Todos van a morir. Only exception are those that are caught up alive in the rapture. La única excepción son aquellos que sean arrebatados el día del rapto. Everyone who has died or is going to die
Todos aquellos que ya han muerto o que van a morir they are going to be resurrected. van a ser resucitados. You're like, oh, I thought that was only for good people in the church. Y usted quizás piense, "Oh, yo pensé que esa resurrección era solo para la gente buena de la iglesia." Oh, no, no, no. The good and the wicked, they're all going to be resurrected. No, 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 no. El bueno y el malvado serán resucitados. But remember, immediately after that comes judgment. Pero recuerden que inmediatamente después viene el juicio. Not all are going to be resurrected to go to heaven. No todos van a ser resucitados para ir al cielo. The Jews understood this even in the Old Testament. Los judíos entendían eso aún en el Viejo Testamento. Look in Daniel chapter 12. Miremos en Daniel capítulo 12. And while you're turning there, both in the Old Testament and the New Testament, the metaphor of sleep is often used for death. Y según usted llega aquí a Daniel 12, déjeme decirles que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una metáfora que se utiliza para hablar de la muerte se le llama dormir. And resurrection from the dead is often compared to awaking from that sleep. Y la resurrección de los muertos también se le refiere a veces en la Biblia como el despertar de ese sueño. You can see that here in Daniel 12, verse 2, excuse me. Usted puede verlo aquí en Daniel 12, verso 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Now, obviously, he's not talking about taking a nap on the ground. These are people who are sleeping underground. They have died. Obviamente no está hablando sobre personas que están tomando una siesta en la tierra, sino que estas son personas que ya han muerto y están bajo tierra. Notice they're all going to awaken. They're all going to be resurrected. Y noten que todos van a ser despertados, van a ser resucitados. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesus taught the exact same thing. Jesucristo enseñó exactamente lo mismo. Let's go to John chapter 5. Vayamos a Juan capítulo 5. And we'll read verses 28 and 29. Leamos los versos 28 y 29. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. So let's just review quickly what we've seen so far tonight. Así que repasemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Death came because of Adam's sin. La muerte vino por causa del pecado de Adán. Because that sin passed on to all of the human race, so did death. Por causa de que este pecado pasó a toda la raza humana, asimismo la muerte. Both spiritual death and ultimately, at the end of life, physical death. Tanto la muerte espiritual como la muerte física. Jesus says here, don't be amazed. Y Jesús dice que no se maravillen, no se maravillen. They should have already known this from Daniel and other writings in the Old Testament. Ellos debían ya saber esto del libro de Daniel y otras escrituras. Notice the word all. All who are in their graves will hear his voice and come out. Noten la palabra todos. Dice, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Remember, we said immediately after resurrection comes judgment.
Recuerden que dijimos que inmediatamente después de la resurrección viene el juicio. So all are resurrected and come out of their graves, Así que todos son resucitados y salen de los sepulcros, but then there's a separation. pero entonces viene una separación. Those who have done good will rise to live, Aquellos que han hecho el bien van a ser resucitados para el bien. and those who have done evil will rise to be condemned. Y aquellos que hicieron mal van a ser resucitados para condenación. Notice in Acts chapter 24, this is what Paul taught. Lo que Pablo enseñó, noten esto en el libro de los Hechos, chapter 24, verse 15. capítulo 24, verso 15. Thank you. Paul is speaking about resurrection. He says, I have the same hope in God as these men, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Y Pablo aquí hablando dice, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. So everybody dies, everybody gets resurrected. Así que todo el mundo muere, todo el mundo es resucitado. But the question we'll have to wait until next week to answer is, where do they go after that resurrection? Pero la pregunta que tendrá que esperar a la próxima semana para recibir respuesta es, ¿a dónde van estos que son resucitados? Another important question, and again, this was something that Pastor Tom went far deeper into than we're going to tonight. Otra pregunta importante, y nuevamente, esto fue algo en lo cual el pastor Tom profundizó mucho más que lo que nosotros vamos a hacer esta noche. Is everyone resurrected at the same time? ¿Es todo el mundo resucitado al mismo tiempo? Is there a mass resurrection of all those who have ever died? ¿O hay una resurrección en masa de todos los que han muerto? Well, I mentioned a little while ago, the scriptures very clearly talk about a first and a second resurrection. Mencioné anteriormente, la escritura es muy clara cuando menciona una primera y una segunda resurrección. And a lot of this will become clearer after next week when we see the judgment that follows these different resurrections. Y mucho de esto va a pasar a ser más claro la semana que viene cuando estudiemos el juicio que acontece después de la resurrección. But I want to keep it simple. Pero lo quiero mantener sencillo. The righteous are raised to everlasting life. The wicked are raised to eternal damnation. Los justos son resucitados para vida eterna. Los malos son resucitados para condenación eterna. So death is not the end Así que la muerte no es el fin for anyone. para ninguna persona. And for someone that wants to end their own life, they're not going to end their pain or their suffering. It's going to be far greater on the other side. Y para una persona que lo quiera hacer para acabar con su dolor y sufrimiento, no va a acabar ahí, sino que va a ser mucho peor al otro lado. Now, I want to go back to 1 Corinthians 15 again Quiero volver a 1 Corintios 15 and zero in on one verse that we already read at the beginning tonight. enfocarnos en el verso que leímos anteriormente esta noche. 1 Corinthians 15, I'm reading verses 22 to 24. Los versos del 22 al 24 en 1 Corintios 15. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, but each one in his own order. Christ the firstfruits, afterward those who are Christ's at his coming. Then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule, all authority, and power. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego vendrá el fin cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder.
very important word here, depending on your translation. Paul says, as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, each one in his own order. Y es muy importante, y esto varía dependiendo de la traducción que usted tenga. Some translations have it, some in his own turn, like when you're taking turns at something. Aquí dice que cada uno es resucitado en su propio orden. Algunas traducciones dicen cuando le toque el turno. Yeah, it definitely conveys the idea that we have some kind of a sequence, 1, 2, 3, 4, and you're in that order. Maybe you're 1, maybe you're 2, maybe you're 3, maybe you're 4, but there are different, what we call orders of resurrection. Y conlleva la idea de que hay una secuencia en las resurrecciones, 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor usted está en la 3, yo en la 4, y de nuevo, hay un orden en esta secuencia de resurrecciones. Paul is very clear here. Christ is the first fruits. He was the very first one to experience resurrection from the dead. Y Pablo es muy claro aquí cuando dice que cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, estableciendo claramente que Cristo habría de ser el primero en resucitar. Now you might be asking, what about Lazarus and some other people who were raised from death back to life? Y quizás usted se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Lázaro y otras personas que fueron resucitadas de los muertos? I prefer to use the word resuscitation for what happened to Lazarus and some others in the Gospels. Yo prefiero utilizar la palabra resucitación para lo que le pasó a Lázaro y a otros. Here's the difference. Esta es la diferencia. Lazarus was raised from death back to life, but he was still in his mortal body and he died a second time. Lázaro fue resucitado de nuevo a la vida, pero en su cuerpo mortal. We're Él going to read murió a una little, segunda vez. we're going to read a little later tonight in 1 Corinthians 15 what actually happens in resurrection. The mortal body is changed into an immortal body. That didn't happen to Lazarus. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 lo que le acontece a este cuerpo en la resurrección, que es transformado en un cuerpo inmortal. El cuerpo de Lázaro no le pasó eso cuando el Señor lo levantó. And we don't usually use the word first unless there's something that comes after it. Y usualmente nosotros no utilizamos la palabra primero, a menos que haya algo que venga después. Well, Christ is the first fruits. He's the first to rise from the dead. Así que Cristo es las primicias, el primero en resucitar de los muertos. But it says afterward, there will be others who are resurrected. So that's separate from his resurrection. Pero dice, luego los que son de Cristo en su venida. Así que esto es una resurrección que viene después. Afterward, those who are Christ's at his coming. That's where you and I want to be. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí es donde usted y yo queremos estar. Those who belong to Jesus. Aquellos que pertenecen a Jesús, They've totally given their lives to Jesus. que totalmente han entregado sus vidas a Jesús. They're the next ones to rise from the dead. Ellos son los próximos en levantarse de los muertos. In this order or this succession of different groups that are resurrected. En este orden o sucesión de estos grupos que son resucitados. Now, trying to watch my time here. I don't want to go too deeply here because we'll never finish on time. Estoy mirando el tiempo aquí, no quiero profundizar mucho porque si no, no vamos a terminar a tiempo. After Jesus was resurrected, Después que Jesús fue resucitado, in those appearances that we referred to a while ago, where he came to the disciples, he came to Thomas, etc. en estas apariciones que él hizo a sus discípulos, a Tomás, etc., He was not a spirit.
Él no era un espíritu. He had a body with flesh and bones, but it wasn't like the body they nailed to the cross. Él tenía un cuerpo de carne y hueso, pero no era el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz. This was his resurrected body, glorious body. Ese era su cuerpo resucitado, su cuerpo glorioso. Jesus was very clear with them, I'm not a ghost, you can touch me. Jesús fue muy claro con ellos. Él le dijo, yo no soy un fantasma, ustedes pueden tocarme. He ate food with them. Él consumió alimentos con ellos. Yeah, but he was also able now to appear and disappear instantly. Pero él ahora era capaz de aparecer y desaparecer instantáneamente. He could walk right through locked doors. Él podía entrar a un sitio que tuviera las puertas cerradas. Clearly, his resurrection body was a glorious body. Claramente su cuerpo resucitado era un cuerpo glorioso. By the way, you remember in the gospel account that Jesus left his garments behind when he rose from the dead. Usted se acuerda que en los evangelios, en el recuento de los evangelios, Jesucristo dejó sus ropas en la tumba cuando él se levantó de los muertos. He didn't need those clothes anymore. Él no necesitaba ya más esas ropas. It's not that he was walking around naked. No era que andaba por ahí desnudo. He was now clothed with eternal glory. Él ahora estaba vestido con gloria eterna. And when the Apostle John was on the Isle of Patmos and saw the resurrected Christ and so many other marvelous things, Y cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y él vio a Jesucristo resucitado, así como otras cosas, toward the end of the book of Revelation in chapter 20, finalizando el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, he speaks about a period of time of 1,000 years that we refer to as the millennium. él habla sobre un periodo de tiempo que dura 1000 años, al cual nos referimos como el milenio. And we'll see here clearly that 1,000 years separates what's called the first resurrection from the second resurrection. Y vamos a ver cómo este periodo divide lo que nosotros, ese tiempo de la primera resurrección, de la segunda resurrección. Again, I'm not going to go too deeply into this, but I want you to see that everybody is not resurrected at the same time. Y no voy a profundizar mucho, pero quiero que usted vea que no todo el mundo es resucitado a la misma vez. Let's read Revelation 20 Leamos Apocalipsis 20, from verse 4 to 6. el verso 4 al 6. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. So those who take part in the first resurrection we just read here, they're blessed and they're holy.
Así que aquellos que son partícipes de la primera resurrección son bendecidos y santos. They're priests of God, and they will reign with Christ for 1,000 years during the millennial kingdom. Son sacerdotes de Dios y van a reinar con Cristo por 1000 años durante el reino milenial. This group includes the saints from the church age, Este grupo incluye los santos de la época de la iglesia. it also includes, obviously, a company of martyrs who had come out of the tribulation, refusing to take the mark of the beast. Incluye, obviamente, por lo que vemos, mártires que salieron de la gran tribulación, que se negaron a recibir la marca de la bestia. Notice all those in this first group, one of the blessings that they all share is they don't have to worry about the second death. Y note que este grupo, una de las bendiciones de las cuales gozan es que no tienen que preocuparse por la muerte segunda. The second death has no power over them. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Now, we'll have to wait till next week to really learn more about the second death, but let me just be brief here. Y vamos a tener que esperar a la semana que viene para ir más a fondo en cuanto a la muerte segunda, pero déjeme ser breve aquí. Obviously, first death refers to a person's physical death. Obviamente la primera muerte se refiere a la muerte física de una persona, But I mentioned earlier, that's not the end. pero yo mencioné anteriormente, ese no es el fin. For the wicked, for those who are not blessed and holy and in this first group, Para el malvado, para aquellos que no son bienaventurados y santos en este grupo, there is a second death, and this is eternal. hay una segunda muerte, la cual es eterna. It's eternal damnation in the lake of fire. Es maldición eterna en el lago de fuego. So we'll wait until next week. Further along, right in this same chapter of Revelation, we'll read about the great white throne judgment. Y vamos a esperar a la semana que viene y vamos, en este mismo libro de Apocalipsis, vamos a leer sobre el juicio del gran trono blanco. So all those that are resurrected 1,000 years later, after the millennium, Así que todos aquellos que son resucitados 1000 años después, al concluir el milenio, they're going to have to stand alone before God on his great white throne. It's called the great white throne judgment. van a tener que enfrentar juicio solos delante de Dios y se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Remember, even the heavens and the earth flee away from this frightful time that God is going to judge every man and woman. Y recuerden que aún el cielo y la tierra huirán ante este juicio del trono blanco, este momento formidable en el cual Dios va a juzgar al ser humano. And at the great white throne judgment, anyone whose name is not found in the book of life is thrown into the lake of fire. Y en el juicio del gran trono blanco, todo aquel cuyo nombre no se ha encontrado en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. It's very easy to make sure your name is in the book of life. Es muy fácil asegurarse de que su nombre esté en el libro de la vida. Let Jesus be your Lord and save you. Permita que Jesús sea su Señor y Salvador. Let him give you new life. Dejen que Él le dé nueva vida. That's why Jesus told the disciples, don't rejoice that the demons are listening to you. Rejoice that your names are written in heaven. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que no se regocijasen porque los espíritus se les sujetaban, sino porque like- sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. It's like there's a big phone book there, and God's going to check. Oh, yes, I see Dari's name is here. Es como si tuviera estas guías telefónicas enormes y Dios va así, puedo ver que el nombre de Dari está ahí. But anyone not found in the book of life, they go to the second death, which is damnation forever in the lake of fire. Pero todo aquel cuyo nombre no se encuentra en el libro de la vida van a ir a la muerte segunda, que es eterna perdición en el lago de fuego. More about that next week. Más sobre esto la semana que viene.
Now, again, remember, Christ the first fruits, then there's this order, a succession of different groups that are raised from the dead. Así que recuerden, Cristo fue las primicias y después de esto viene este orden, esta sucesión de resurrecciones. If you were here for Pastor Tom's teaching on this, or if not, please go back and listen to it. Si usted escuchó la enseñanza del pastor Tom sobre esto, si no, por favor, búsquela en nuestro sitio en la red y escúchela. You'll learn that the first resurrection, although it's separated by 1,000 years from the second resurrection, Usted va a aprender que la primera resurrección, aunque separada de la segunda resurrección por 1000 años, it's not one single event. no es un solo evento. It takes place in stages over just a period of a few years, not hundreds or thousands of years. Y toma lugar en una serie de eventos sucesivos en un periodo de algunos años, no cientos de años o miles de años. Paul was very clear in 1 Corinthians 15, the next group in order after Christ are those who are his at his coming. That's the bride of Christ, the church that is raptured. Y Pablo fue muy claro en 1 Corintios 15, el segundo grupo en ser resucitado después de Jesucristo son la novia de Cristo, aquellos que están, la novia de Cristo cuando Él viene en el rapto. So after the rapture, Así que después del rapto, we learn that the 7-year tribulation begins. y sabemos que el periodo de 7 años de gran tribulación comienza. During the first half of the tribulation, many, many people will die as martyrs, refusing to take the mark of the beast. Durante la primera mitad de la gran tribulación, muchos perecerán como mártires porque se niegan a tomar la marca de la bestia. They are all resurrected in the middle of the tribulation. So we're talking about 3.5 years after the church was raptured. Todos esos son resucitados a mitad de la gran tribulación. Así que estamos hablando de 3 años y medio después de los que fueron resucitados en el rapto. Then we learned that toward the end of the 7-year tribulation, there are 2 witnesses who are killed. They are raised up and taken to heaven. Y aprendimos que casi al final de los 7 años de la gran tribulación hay 2 testigos que son muertos, los cuales son resucitados en ese periodo de tiempo. But I'm assuming tonight I'm talking to believers. I want to just clarify, what is our hope as a believer in Jesus Christ? Y estoy asumiendo que esta noche estoy hablándole a creyentes. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza como creyentes de Jesucristo? Some of these verses you probably already know, but it's good to hear them again. Muchos de estos versos usted ya los sabe, pero es bueno escucharlos de nuevo. Let's go to John chapter 11, Vayamos a Juan capítulo 11. and I'm going to read verses 23 to 26. Voy a leer los versos del 23 al 26. Jesus said to her, "Your brother will rise again." This, of course, is referring to Lazarus. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. De hecho, está hablando, se refiere aquí a Lázaro. Martha answered, "I know he will rise again at the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?" Le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Going back to 1 Corinthians 15, Regresando a 1 Corintios 15, in verse 19, Paul says something very powerful. en el verso 19, Pablo dice algo poderoso. He says, "If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable." Él dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo,
somos los más miserables de todos los hombres. Listen, when a person gets saved, no doubt they find a better life here on earth. Miren, cuando una persona es salva, sin duda encuentran una mejor vida aquí en la tierra. Even though they go through trials and sufferings and persecutions, and maybe even they're put to death for their faith in Christ. Aunque pasen por pruebas, tribulaciones, persecución y aún algunos fuesen llevados a la muerte por Jesucristo. It's a far better life than they would have had as a sinner. Aún así, es una mucha mejor vida de la que hubieran tenido si hubiesen sido pecadores. But Paul is talking to believers here and saying, if that's your only hope in Christ, you've missed it. You're of all men most miserable. Y Pablo le habla aquí a los creyentes diciéndole, si es en esta vida donde usted espera eso, ustedes son los más dignos de conmiseración. We're not going to be here on the earth for very long. No vamos a estar aquí en la tierra por mucho tiempo. Don't get too attached to it. No se apeguen mucho a ella. Don't fall in love with the stuff of the world. No se enamore de las cosas del mundo. Set your affection on things above. Ponga su afecto en las cosas de arriba. King Solomon, in the book of Ecclesiastes, El rey Salomón en el libro de Eclesiastés. this was a man who had it all. Este es un hombre que lo tuvo todo. He had everything in the world that people dream about. Él tuvo todo en el mundo con lo cual la gente sueña. Wasn't a dream for him. He had it. No fue un sueño para él lo tuvo. He had wisdom, power, wealth, pleasure, anything he wanted. Él tuvo sabiduría, poder, riqueza, placer, todo lo que él quiso. And over, he keeps trying to find meaning and joy in the stuff of this world. And he comes back with the same answer. It's all vanity. It's all meaningless. Y una y otra vez él intenta encontrar significado y satisfacción en las cosas de este mundo y regresa a la misma expresión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. He says it's like chasing after the wind. Él dice que es como perseguir el viento. What a waste of time and energy running after the wind. You're not going to catch anything. Qué pérdida de tiempo perseguir al viento, nunca lo vas a atrapar. He finally understood why. Finalmente él entendió por qué. In Ecclesiastes 3:11, he says it's because God has set eternity in the hearts of men. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. My friend, you and I are not made for this earth. We're made for eternity. Mi amigo, tú y yo no fuimos hechos para esta tierra, fuimos hechos para la eternidad. This earth is passing away. Esta tierra está pasando. It's all going to be dissolved with fire. Eventualmente va a ser deshecha en fuego. And when God made man and in his own image, he gave him a spirit, a soul, and a body. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio un espíritu, alma y cuerpo. When man dies, his body returns to the dust from where it came. Y cuando el hombre muere, did you say his spirit? No, his body. Okay, sorry. Su cuerpo regresa al polvo de donde vino. The spirit and the soul are eternal. Su espíritu y su alma son eternos. And so in resurrection, it's the body that is being raised up. Así que en la resurrección es el cuerpo el que está siendo levantado. And let me just repeat this again. Everybody's going to live forever. Y déjeme repetir esto una vez más. Todo el mundo va a vivir para siempre. Or maybe it'd be better to say they're going to exist forever. O quizás sea mejor decir, van a existir para siempre. Nobody's going to cease to exist. There's no annihilation. No, nadie va a cesar de existir. No va a haber aniquilación. We will all spend eternity somewhere. That's the question we're going to have to tackle next week.
Todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar y es la pregunta que vamos a contestar la semana que viene. But as believers in Christ, our hope is not just for this life, it's for eternity. Pero como creyentes de Jesucristo, nuestra esperanza no es para esta vida, sino para la eternidad. And for a real believer, we know death is not the end. It's just like going to sleep for a while. Y para el verdadero creyente, la muerte no es el fin, es como ir a dormir por un tiempo. Now, I've referred to this several times now. Let's look at the clearest scripture, or maybe two passages quickly as we wind this up, to what's called the rapture. Y vamos a ver dos pasajes claros, brevemente, de qué es el rapto. 1 Thessalonians 4, Primera de Tesalonicenses 4, from verse 13 to 18, I'll read. el verso 13 al 18 voy a leer. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Notice how Paul uses frequently the term falling asleep. Obviously, he's talking about physical death. Noten cómo Pablo repetidamente utiliza el término los que duermen, obviamente refiriéndose a los que están muertos. But for the saint who believes in Jesus, it really is just like falling asleep, because you know you're going to wake up again. Pero aquellos que creen en Jesús es como literalmente irse a dormir, porque usted sabe que se va a levantar de nuevo. Let's go also to 1 Corinthians 15, Vayamos a 1 Corintios 15, verses 51 and 52. versos 51 y 52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Now, a little earlier in 1 Corinthians 15, Paul explains in greater detail what is this transformation that will take place in our bodies at the time of resurrection. Un poco antes, aquí en 1 Corintios 15, Pablo explica esta transformación que le va a ocurrir a nuestros cuerpos al momento de la resurrección. I'm going to read verses 42 to 44. Voy a leer los versos del 42 al 44 de 1 Corintios 15. Yes, the body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor.
it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay A cuerpo little- natural, Yeah, I'm sorry. Keep going. hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Okay. A little further down in verse 53, I believe, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Y el verso 53 de este capítulo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? So this is why I said earlier, this was not experienced by Lazarus and others whom Jesus resuscitated back to a physical life. Y esto, como dije anteriormente, no fue lo que experimentó Lázaro y otros que fueron resucitados a su cuerpo aquí en esta vida. Jesus was the first human, remember, he's Son of Man and Son of God, but in his human body, he experienced this glorious transformation. Así que Jesucristo fue el primero en su cuerpo humano, porque él es ambas cosas, hijo de Dios e hijo del hombre, en su cuerpo humano en experimentar estas cosas de resucitar incorruptible. This body doesn't grow old, it doesn't wear out, it doesn't get sick, it can't be killed again. Este cuerpo no se envejece, no se gasta, no se enferma, no se puede matar. Imperishable, glorious, powerful, spiritual, immortal bodies. Incorruptible, glorioso, Poderoso, espiritual, thank inmortal. you. Poder. Thank you. What a glorious hope we have in Jesus. Qué gran esperanza tenemos en Jesús. I don't care what we're going through today. No me importa por lo que estemos pasando hoy. Soon and very soon, we're going to experience this. This is real. Muy pronto vamos a experimentar estas cosas. Esto es real. This is what Paul calls our blessed hope. Esto es lo que Pablo llama nuestra esperanza bienaventurada. The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And when he appears, we will be like him. La gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. So again, we could go much, much deeper into this, but our desire here was to give a basic foundation of resurrection from the dead. Podemos profundizar aún más, pero nuestro propósito aquí fue proveer un fundamento de la resurrección de los muertos. Death came from a man, Adam. La muerte vino por un hombre, Adán. Resurrection came from another man, Jesus Christ. La resurrección vino por otro hombre, Jesucristo. Jesus came to get rid of sin, get rid of death, and redeem us from the curse that sin and death brought upon the whole creation. Y Jesucristo vino a librarnos del pecado, de la muerte. Could you repeat the last part? I'm sorry. I don't know. I'm already on my final thought. I summarize it. Okay. Because Jesus is the resurrection and the life,
Porque Jesús es la resurrección y la vida. We have no fear. No tenemos temor. We're not afraid to die. We might miss our loved ones and all of that, but we're not afraid of death. No tenemos miedo a la muerte. Quizás perdamos seres queridos, pero no tenemos miedo a morir. I don't think anybody's afraid to take a nap. Yo no creo que nadie tenga miedo a tomar una siesta. Oh, I'm afraid if I lay down and take a nap, I'm never going to get up again. Tengo miedo de que yo me acueste a dormir y nunca más me vuelva a levantar. No, you never even think that way. Tú ni siquiera piensas en eso. I'm going to rest a little while and then I'm going to get up. Vas a descansar un poquito y después te vas a levantar. If we die, Si morimos, that's the end here on earth, ese es el fin aquí en la tierra, but it's really just the beginning. pero en realidad es solo el comienzo. We have an eternity in a far better body. Tenemos una eternidad y un cuerpo infinitamente mejor. We can praise and worship God forever and ever and never get tired. Podemos adorar y bendecir a Dios por toda la eternidad sin cansarnos. What a glorious hope the resurrection has given us. Qué esperanza gloriosa la resurrección nos ha dado. I'm sorry we went a little bit late tonight, but I'm going to turn it over to Pastor Tom and have him close us in prayer. Lamento haber extendido un poco esta noche, pero voy a pasar a la parte del hermano Tom para que cierre en oración. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you. Gloria a Dios, gracias, pastor. If you want to know the different orders of resurrection, Pastor Wayne mentioned that I did have a message on this. Si usted quiere saber los diferentes órdenes de resurrección que el pastor Wayne mencionó, yo tengo un estudio en esto. This way you can know all the different times and of the different people in the first resurrection and then in the second resurrection. De este modo usted puede saber los diferentes órdenes para los diferentes grupos de personas en la primera resurrección y en la segunda resurrección. Go to our website at sermononline.org. Vaya a nuestro sitio en la red, sermononline.org, First, choose sermons and choose Tom Dant. y vaya a la sección de sermones. Después busque mi nombre, Tom Dant. And the message was on 8/7/23. 8/7/20. El mensaje fue agosto 7 del 23, 8/7 del 23. And it's called The Rewards of Resurrection. Y se llama el galardón o la recompensa de la resurrección. Then also the week after that, on August the 14th, 23, Y la semana después de esa, que fue el 14 de agosto del 23, there's a second one called Our Eternal Hope. Both of these will give you great hope. hay otro estudio que se llama Nuestra Esperanza Eterna. Y estos dos estudios le van a traer una gran bendición. And if you have any questions, you can email us at choose2roads@gmail.com. Y si usted tiene alguna pregunta, nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico, choose, que significa escoger, choose two roads, escoger dos caminos, @gmail.com. Anyhow, let's pray tonight and Oremos close. esta noche. We have such a great hope. Tenemos tan gran esperanza. And if you are listening tonight and you've been unsure of your salvation, Y si usted está escuchando esta noche y usted no está seguro de su salvación, you can be sure that Jesus Christ has made a way for you to have eternal life and be with him. usted puede estar seguro que Jesús ha provisto una manera de que usted sea salvo y tenga vida eterna. You can invite him tonight into your life. Usted puede invitarlo esta noche a su vida. And even if you're already born from above, you can say, Lord, tonight I want to proclaim that I want to be with you. Y aunque usted aún sea nacido de arriba, usted puede decir, Señor, esta noche yo proclamo
estar contigo. You can rejoice and give thanks that he conquered death for you and me. Usted puede regocijarse porque Él conquistó a la muerte por usted y por mí. So when we pray tonight, Cuando oremos esta noche, yeah, let's put our hands again back on the computer. pongamos nuestras manos nuevamente sobre la computadora o el teléfono, lo que esté usando. He conquered death for us. Él conquistó la muerte por nosotros. He conquered sin and sickness. Conquistó el pecado y la enfermedad. He took away the curse that's on the whole world for you and me. Él se llevó la maldición del mundo entero que había sobre nosotros. So Heavenly Father, El Padre Celestial, right now in the power of the Holy Spirit, ahora mismo en el poder del Espíritu Santo, we praise you, Jesus, and thank you. Praise. te adoramos, te alabamos y te damos gracias For giving us victory over the second death, por darnos la victoria sobre la segunda muerte, for giving us victory that we can be with you as priests and kings with you. por darnos la victoria de que podemos estar contigo como reyes y sacerdotes. We thank you for such a great hope. Te damos gracias por tal esperanza. Lord, grant us repentance and mercy if there's anything in our life that pleases you. Dios, concédenos arrepentimiento si hay algo en nuestras vidas que no te agrada. You put the devil to shame. Señor, tú avergonzaste al diablo. He has no power over us. Él no tiene poder sobre nosotros. Through your blood, Jesus, that you paid for us. A través de tu sangre, Jesús, que pagaste por nosotros. We've been redeemed from the power of the enemy. Hemos sido redimidos del poder del enemigo. And Lord, you have conquered sin and sickness and death for each and every one of us. Y Señor, tú has conquistado el pecado, la muerte por cada uno de nosotros. We pray tonight that you will loose through the power of Jesus Y Señor, oramos esta noche que a través del poder de Jesús, anyone that's suffering from sickness or troubles in their life. tú vas a librar, Señor, a todo aquel que está sufriendo por enfermedad o problemas en su vida. We thank you for the day of resurrection. Te damos gracias por el día de la resurrección. Come back, Lord Jesus. Veo el buen Señor Jesús. We give you all praise and glory for what you do in our lives tonight. Te damos toda la gloria y la honra por lo que haces en nosotros esta We noche. pray that you loose all of our family and all of our children from the power of darkness and the devil. Señor, oramos que tú libras a nuestras familias, nuestros hijos del poder de las tinieblas. We bind any spirit that's holding us back from getting ready for your coming. Atamos todo espíritu que nos impide estar listos para tu venida. And Father, we ask this in the name of your Son, Y Padre, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesus Christ of Nazareth. Jesucristo de Nazaret. Amen and amen. Amén, amén. Praise God. Praise him. Hallelujah. Gloria a Dios. He's risen. What a great Amén. resurrection. Praise God. Amen. Bendito sea su nombre. Thank you, Wayne. Thank you, Tom.